A continuación, le damos la palabra a Javier Martín, que vemos que se pudo conectar. Sabemos que Javier tuvo algunos problemas técnicos para poder hacerle el enlace hace un rato atrás, pero tenemos la alegría de saber que contamos con tu presencia y queremos presentarte. Comenzamos. Javier Martín es responsable del plan de actuación del Parque Montjuïc, emblemático sin duda en Barcelona, por muchos conocidos. Él nos hablará hoy del modelo de gobernanza y de su experiencia en el transcurso de los años a cargo de este parque. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, espero que se me oiga y buenos días para ustedes. Perfecto, me alegra saber que podemos establecer bien la conexión. En primer lugar, daros las gracias por invitarme a este foro y animaros a continuar con esta estrategia de parques urbanos, que creo que es una estrategia muy interesante para poder poner en común diferentes experiencias. También felicitar a los anteriores ponentes, tanto de ayer como de hoy, al menos la parte que he podido escuchar me ha parecido muy interesante y creo que esa es la línea de poder compartir comentarios y experiencias. A continuación les voy a compartir un documento. Espero que esté en pantalla correctamente. Perfecto. Bueno, para los que no conozcan la montaña de Montjuïc en Barcelona, creo que la mayoría de ustedes sí que pueden tener alguna referencia. Principalmente es conocida por la actividad de las Olimpiadas el año 92, fue sede de diferentes instalaciones olímpicas. También ahí tenemos importantes museos de la ciudad. Y en el año 1929 fue la sede de lo que es la Muestra Universal de Barcelona, que se realizó allí también de manera muy importante en esa época. Y por otro lado, quizás menos conocido es que fue también un punto de llegada de barraquistas en los años 50 de la nueva inmigración, y el papel del castillo de la montaña de Montjuïc como elemento militar que seguramente ejerció una represión y control sobre los ciudadanos de Barcelona cuando no nos portábamos bien. Todas esas referencias son importantes para empezar a hablar de la montaña de Montjuïc. Y sí que es verdad que la montaña, a diferencia de otros proyectos que se han presentado por parte de algunos de ustedes, ya tiene un perfil cerrado. Desde hace años que ya se hicieron las actuaciones, las inversiones, y por lo tanto hay un poco margen de modificación. Pero sí que a nivel organizativo hay un amplio camino por recorrer que quería explicarles en esta breve presentación. Javier, disculpa, Sí, sí. si quieres puedes poner pantalla completa, si te lo permite, sí, para visualización completa. No de pantalla completa. Ahí, perfecto. Pantalla completa, uno más abajo, ahí tendría que ser. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Pues el punto de partida es en la MPGM 2014, es la modificación del Plan General Metropolitano. Era muy importante tener una seguridad jurídico-legal y urbanística para seguir trabajando en la montaña de Montjuïc. De esta manera, con esta modificación urbanística de 2014, que tardó bastantes años en poderse concretar, la montaña de Montjuïc quedaba blindada a nuevas construcciones, ya sean de nuevos hoteles, de nuevos equipamientos, de nuevas iniciativas que podrían comprometer o complicar el futuro de este parque. Por lo tanto, eso nos da una seguridad y una tranquilidad de que el parque queda confinado como un parque equipado, con tipologías de equipamiento asistencial, administrativo, cultural, docente, deportivo, servicios de transporte y técnicos. Ya veis en esta imagen un poco la ubicación dentro de la ciudad de Barcelona. Esta MPGM establece 4 subsistemas dentro del parque. Un subsistema clásico. Esta parte clásica se correspondería con las fuentes de Montjuïc, que también son bastante conocidas, los parques clásicos históricos, toda la zona monumental de la Exposición Universal, y después la parte deportiva, evidentemente, se corresponde con la anilla olímpica y con todos los equipamientos deportivos que se construyeron para las Olimpiadas. La parte transformada se corresponde a
una zona que era el antiguo parque de atracciones de la montaña de Montjuïc, que cuando se desapareció se hicieron nuevos parques. Esta zona transformada también en la zona de los antiguos barraquistas y también se transformó en un nuevo jardín botánico. Y después tenemos la parte natural, que es la parte más protegida medioambientalmente y que es la parte menos transformada por el hombre. Estamos hablando de unas 316 hectáreas dentro de la ciudad de Barcelona, que no son pocas. Entonces, el siguiente paso era explicaros, o sea, ya teníamos este MPGM 2014, que para nosotros era como el Antiguo Testamento, y ahora teníamos que hacer el Nuevo Testamento, que era la aplicación práctica de este MPGM, que era el Plan de Actuación 2019-2029, y hablamos de 2029 como horizonte final porque es el centenario de la Exposición Universal, y eso es un poco, nos marca el deadline de dónde queremos llegar. Se hicieron 4 grandes grupos de trabajo: ecología urbana, movilidad, convivencia, cultura, deportes, ocio y turismo. Esto es importante señalar que en la montaña de Montjuïc siempre ha habido diferentes intereses: los intereses de cultura, los intereses de deportes, los intereses medioambientales, los de turismo, etc. Y eso siempre ha sido un problema a la hora de hacer una acción conjunta de trabajo. Siempre ha habido un problema de identificación de la montaña de Montjuïc. Estamos hablando de la montaña del deporte, estamos hablando de la montaña de la cultura, la montaña natural o medioambiental. Ya les hago un spoiler, va a ser la montaña de todo. Esa es la gran conclusión del plan de actuación de la montaña de Montjuïc. Hemos de tener un equilibrio entre los diferentes ecosistemas, ya sean de turismo, de ecología, de movilidad, de convivencia, de cultura, de deporte, etc. Ese es el pacto al que se ha llegado después de tantos años. Para llegar a ese pacto hemos pasado por varias fases de trabajo. Una que es un trabajo interno municipal. Hemos tenido que tender puentes entre las diferentes áreas municipales implicadas. Como os decía, la sensación era que cada uno iba por su lado. Cultura por su lado, deporte por su lado, medio ambiente por su lado. Era necesaria una visión conjunta de trabajo bajo un liderazgo que se está haciendo desde el distrito de Sants-Montjuïc, y había que hacer un diagnóstico y una puesta en común de líneas de trabajo en cuanto a nivel interno de los propios técnicos del ayuntamiento. La siguiente fase fue ponernos de acuerdo con los operadores de la montaña de Montjuïc, ya sean los concesionarios, los directores de museos, los vecinos, etc. Y después hubo una fase de participación ciudadana, que después os explicamos en la siguiente diapo. Y finalmente, en 2019 cerramos el proyecto. En esta fase siguiente de participación ciudadana hemos contado con una herramienta digital que es el proyecto Decidim, el proyecto Decidimos, que es una página web donde se incluyen a debate todos los proyectos más importantes de la ciudad, entre ellos el de Montjuïc. Os tengo que decir que este fue el segundo proyecto con más visitas y más comentado de todos los proyectos que se presentaron en la ciudad de Barcelona en los últimos 4 años. El Decidim es un espacio virtual de recogida de propuestas. Allí se hicieron públicas todas las propuestas internas municipales, las pactadas con los operadores, pero también se daba oportunidad a que los ciudadanos de a pie pudieran hacer sus propias propuestas, pudieran votar esas propuestas, dar apoyo o hacer comentarios sobre las propuestas institucionales también. En total hubieron 106 técnicos municipales implicados en ese debate, más de 440 participantes en reuniones. Se elaboraron 232 propuestas, 76 oficiales pactadas con el Consejo del Parque y 156 ciudadanas. En total, más de 11.000 visitas en la página web del Decidim o Decidimos. Finalmente se llegó a elaborar este plan de actuación con 6 líneas básicas de trabajo. Un parque para los vecinos con proyección de ciudad, potenciar todo lo que es la actividad comunitaria de Montjuïc. Sobre todo era muy importante ordenar y racionalizar la oferta de todas las actividades de la montaña, ya sean culturales, ya sean deportivas, ya sean vecinales, etc. Mejorar la comunicación entre los operadores del parque, tanto internamente como externamente con la ciudadanía. Generar y fortalecer vínculos entre montaña y ciudad. A veces Montjuïc ha sido visto también como un espacio inhóspito o complejo o complicado.
Un parque de espacios diversos, recuperación de la montaña como gran pulmón verde de la ciudad de Barcelona. Allí entramos en competencia con la montaña de Collserola, con el Tibidabo, que es la gran montaña natural que está en la parte norte de Montjuïc, en la parte norte de la ciudad de Barcelona, en la parte sur sería Montjuïc, y nos proponíamos generar estrategias de sostenibilidad y suficientes recursos, planificar la gestión de los equipamientos. Hay equipamientos que se tenían que reconvertir y otros que estaban afectados urbanísticamente y se tienen que sacar. Desarrollar una estrategia de catalogación, recuperación y mantenimiento de los 3 patrimonios, el natural, el histórico y el medioambiental. Y definir una estrategia de prevención de riesgos climáticos. Aquí especialmente nos preocupa todo el tema de desprendimientos de los taludes de la montaña. Montjuïc estaba construida sobre diferentes canteras, muchas se utilizaron para construir la ciudad de Barcelona y ahora tenemos mucha montaña con areniscas, montaña no muy consolidada, que ha sido gravemente afectada por el cambio climático. Hemos de ordenar y mejorar los elementos de la vía pública y la gestión de incidencias. El tercer bloque era un parque para la accesibilidad, optimizado para la movilidad, definir y regular los espacios de aparcamiento, reducir el uso del vehículo privado en el parque. Aquí ha habido bastante debate. En un primer momento se hizo el planteamiento de cerrar el parque, los vehículos, pero tenemos tantos equipamientos y tenemos tan volumen de actividades que eso se hizo complicado, al menos a nivel político, tomar esa decisión tan drástica, y sí que vamos en una línea más tranquila, más de transición, de ir reduciendo el vehículo privado en el parque, y eso se puede hacer con carriles exclusivos de bici, bus, taxi en determinados tramos. Potenciar evidentemente el uso del transporte público, fomentar la movilidad a pie y en bicicleta. Esta es una asignatura pendiente, el tema de la bicicleta en la montaña de Montjuïc. Y potenciar la conexión de Montjuïc con el eje litoral. En el mapa anterior que os he enseñado habréis visto que en la parte sur linda con el puerto, y linda también con el cementerio de la ciudad de Barcelona, con el cementerio de Montjuïc. O sea, que en esa parte queda como muy encajonada y muy poco comunicada con el resto de la ciudad. Eso, el plan litoral sí que prevé abrir nuevas vías de conexión por esa parte sur de la montaña de Montjuïc. Un parque protegido que cuida la seguridad de las personas, eso es un tema que preocupa mucho a los vecinos de Montjuïc. Incrementar la vigilancia, protocolos preventivos, desarrollos de planes de emergencias, el control y atención de las personas sin techo. Tenemos diferentes colectivos de personas sin techo que se refugian en la montaña de Montjuïc, y mesas de coordinación policial. Hablamos también de un concepto que nos gusta mucho explicar, que es el Montjuïc inclusivo. Es el Montjuïc de un parque para todos, refiriéndonos a oferta de actividades que tengan en cuenta la diversidad funcional. Aquí nos referimos a personas con discapacidades, ya sean auditivas, de movilidad, psíquicas, etc. Tener contenidos en los museos para este tipo de gente que pueda tener apoyos tecnológicos para poder disfrutar de las actividades, garantizar la actividad en los accesos de la movilidad también con autobuses adaptados. Todos estos temas, que queda bastante camino por recorrer, son temas importantes y que forman parte del concepto Montjuïc inclusivo. Y por último, donde queríamos llegar, la gobernanza. Fomentar un debate para definir el modelo de gobernanza del parque. Y en este momento tenemos más de 40 proyectos en marcha en la montaña Montjuïc, y como os decía, son de diferentes áreas: el área de cultura, deportes, turismo, ecología urbana. Eso genera conflictos a veces entre departamentos, entre áreas que están acostumbrados cada uno a ir por su lado, o al menos hasta hace pocos años. Esto se ha podido solucionar con la creación del Consejo del Parque de la Montaña de Montjuïc. Aquí os enseño esta foto que me gusta mucho enseñar, que parece una mesa artúrica de Camelot, pero en verdad es el Consell del Parc de la Montaña. Evidentemente es una foto prepandémica. Ahora esta foto la tendríamos que sustituir por ventanitas de cualquier aplicativo de comunicación informático. En este caso, tenemos más de 100 operadores y entidades y áreas municipales y vecinos implicados en este Consejo del Parque, pero supongo que no se os escapa que trabajar con 100 personas en una reunión es complicadísimo, y por eso hemos montado sistemas paralelos. O sea, tenemos ese gran consejo del que cuelga todas las decisiones y toda la participación,
pero tenemos otros ámbitos de trabajo, como son la comisión permanente del Consejo. Eso es un consejo en pequeña escala, donde hay, en vez de 100 miembros, pues hay una veintena, 30, y ahí están una representación de los equipamientos culturales, una representación de los equipamientos deportivos, las áreas principales, las asociaciones de vecinos, de los barrios limítrofes, etc. Después tenemos grupos o comisiones de trabajo específicas por temas, ya sea de cultura, ya sea de comunicación, web, centros educativos, etc. Y después tenemos dos mesas de ámbito técnico y gerencial. Una que es la mesa de gestión estratégica, donde están los gerentes de todas las áreas municipales de la ciudad de Barcelona. Esa es una mesa muy complicada de convocar, pero al menos una vez al año intentamos reunir a todos los gerentes para que se apruebe una hoja de ruta, todo el mundo verifique que está de acuerdo desde sus respectivas áreas de trabajo y poder seguir avanzando en esa línea. Después tenemos una mesa técnica operativa del parque. En esa mesa técnica operativa es donde así que hacemos reuniones más habitualmente, son reuniones bimensuales normalmente, y ahí hay un representante técnico de cada uno de esos 40 proyectos que están en marcha. Entonces, ahí sí que hacemos una apuesta en común de cómo están evolucionando los proyectos, los conflictos que surgen, las coordinaciones, etcétera, etcétera. Ese sería a grandes rasgos la gobernanza de la montaña de Montjuïc. Y os quiero comentar básicamente las primeras actuaciones que estamos priorizando en este plan de actuación, que se ha visto un poco mermado por el tema de la COVID, pero que seguimos trabajando en él. Es la web del Parque de la Montaña de Montjuïc. Teníamos diferentes webs, la web de cultura, la web de deportes, la web de parques y jardines, pero no teníamos una web que centralizara toda la información de todo el parque. Entonces, esa web en este momento ya está operativa y concentra la información de todas las webs anteriores. También tenemos una web del Consejo del Parque. Esta web es importante y está colgada en esa plataforma que os decía antes del Decidim, del Decidimos, porque ahí está colgada la información de todos los proyectos que estamos llevando a cabo, las actas de todas las reuniones del Consejo del Parque, y es una información pública abierta a todos los ciudadanos. Es decir, es un proceso 100% transparente y 100% compartido con toda la ciudadanía, que cualquier ciudadano a pie puede entrar en esa página web y saber qué se está cociendo en la montaña de Montjuïc desde un punto de vista de la participación, de la gestión, etcétera, etcétera, y de los proyectos que están en marcha en este momento. Tenemos también un plan director de marcha de recuperación de caminos históricos. Hay caminos estamos hablando de caminos históricos para transeúntes a pie. Esos caminos históricos, algunos se perdieron en diferentes transformaciones de la montaña de Montjuïc. Nuestra idea es recuperar alguno de ellos, hacer un Montjuïc 360 grados para poder hacer excursiones o visitas naturales por Montjuïc, haciendo una visita panorámica alrededor de todos los itinerarios, favorecer la interconexión entre los diferentes barrios que lindan con la montaña de Montjuïc y también entre los diferentes equipamientos, ya sea culturales, ya sea deportivos, que están en la montaña. Otro proceso que también está a punto de cristalizar es el Centro de Interpretación del Parque de la Montaña de Montjuïc, y ese da respuesta a uno de los objetivos que os he explicado antes, de recuperar el patrimonio histórico, cultural y medioambiental del parque. Aquí vamos a hacer desde el castillo de la montaña de Montjuïc, que va a ser ese centro de interpretación, y además otorga y da un nuevo contenido simbólico al castillo, para hacer exposiciones sobre el pasado y el futuro de la montaña de Montjuïc. Ahora, por ejemplo, este mes de septiembre inauguraremos una exposición sobre el antiguo parque de atracciones de la montaña de Montjuïc, y también pondremos en marcha diferentes rutas e itinerarios por la montaña con diferentes temáticas, ya sean culturales, ya sean históricas o medioambientales. También tenemos en marcha el proyecto de actualización señalística, tanto para vehículos como para transeúntes. Como os decía antes, la gran preocupación, el plan de detección de riesgo de desprendimientos en la montaña, en taludes, sobre todo en aquellas zonas
que están más próximas a equipamientos, a escuelas. Tenemos escuelas en la montaña de Montjuïc también y otros equipamientos asistenciales. Entonces, en ese sentido, nos preocupa mucho esos posibles accidentes y poder actuar preventivamente y no reactivamente, ¿no? Después tenemos actuaciones ligadas con el plan clima, recuperación de temas como un proyecto de custodia con el pantano de la Foixarda, que es un pantano bastante desconocido dentro de la montaña de Montjuïc y que está cerrado y protegido medioambientalmente. Hay entidades que colaboran con medio ambiente para poder hacer un proyecto de recuperación de ese pantano. Y después en temas de regularización de los autobuses que van a visitar la Font Màgica de Montjuïc, la reducción de la movilidad con vehículo privado, esto lo pondremos en marcha este mes de diciembre seguramente, y la idea es evitar que la montaña se utilice como atajo para cruzar la ciudad de punta a punta, y para eso se van a hacer carriles exclusivos de bici, de bus y de taxi. De esa manera no se podrá acceder fácilmente y hacer esos atajos que algunos ciudadanos utilizan la montaña para hacer eso. Y después tenemos la coordinación de actividades de los diferentes operadores de la montaña. Ya veis que tenemos muchísima actividad en la montaña, desde conciertos a actividades de los museos, actividades deportivas. Eso exige un nivel de coordinación altísimo entre todos para evitar superponer actividades, generar conflictos de movilidad entre las actividades, evitar conflictos con los vecinos, etcétera. A grandes rasgos, esta era mi exposición. He intentado ir un poquito rápido. No sé si, por ejemplo, podría compartir con vosotros otra cosa, si me da tiempo. Bueno, aquí veis, por ejemplo, la web de la montaña de Montjuïc, que también se estrenó este año pasado. Está en catalán, castellano e inglés. Tenemos ahí todas las noticias de las cosas que pasan actualmente en la montaña, la agenda de la montaña, de todos los museos, de las actividades deportivas. Tenemos una pestaña para poder buscar actividades, poderte ubicar en el mapa de la montaña de Montjuïc y hacer un filtro por equipamientos, porque tenemos unos cuantos. Y después tenemos también equipamientos destacados, desde las instalaciones olímpicas, el cementerio, museo etnológico. Vamos renovando estas carátulas. Y después un módulo para acceder a todos los parques históricos de la montaña. Tenemos 8 parques históricos. Y por último, esta información que os he explicado, cómo llegar al parque, conocer el Consell del Parc de la Montaña de Montjuïc. Bueno, básicamente esto es lo que os quería compartir y enseñar.